Bien, jóvenes, esta es la segunda clase. Vamos a hablar de lo que es articulaciones y de músculos. Comenzamos con las articulaciones y definimos artrología o sindesmología. Es la parte de la anatomía que estudia las articulaciones, ¿verdad? Etimológicamente lo podemos deducir. Artro, articulación, logía, estudio. Ya en base al movimiento, entonces ahí tenemos la kinesiología, o sea, el movimiento, rango de movimiento y patrón de movimiento de las diversas articulaciones del cuerpo humano. La clasificación de las articulaciones, primero desde el punto de vista estructural, es decir, qué tejido la está uniendo. Articulación no lo confundamos con movimiento, vuelvo y repito. Articulación sencillamente es medio de unión. Anteriormente habíamos hablado que son 206, 208 huesos. Si no hubiese una articulación, nosotros sencillamente fuéramos una especie de saco cutáneo de huesos. Entonces no, hay unos medios de uniones y atendiendo a esto entonces pueden ser fibrosos, pueden ser cartilaginosos y pueden ser sinoviales. O sea, los tres tipos o los medios de unión, tejido que une esos huesos, pueden ser de esas tres maneras. Ahora, las articulaciones fibrosas, como su nombre lo dice, el tipo de tejido que une es de fibroso, tipo periósteo. La mayoría todas son inmóviles, a excepción de las sindesmosis, que ya más adelante la vamos a ver. El otro tipo de tejido que puede unir es el cartílago. Estas son las articulaciones cartilaginosas. Aquí el medio, o sea, el tejido que une puede ser cartílago hialino o cartílago fibroelástico. Eso es algo que más lo van a ver en histología, pero es importante mencionarlo. Aunque es cartílago, pues no tiene una cavidad sinovial, no tiene líquido sinovial y la gran mayoría, o sea, son semimóviles, o sea, tienen un movimiento limitado, pero se mueven. Otras son inmóviles, esas son las cartilaginosas primarias, que también le voy a explicar un poco más adelante. El otro tipo de tejido entonces que une es el tejido sinovial. Esta entonces ya es una articulación un poco más especializada. Hay una membrana que cubre la articulación, produce un líquido que es el líquido sinovial, que permite la lubricación, el deslizamiento suave de esos huesos. Y todas son móviles. Atendiendo entonces al grado de movimiento que permite esa articulación, entonces igual hay tres tipos de articulaciones. Vuelvo y repito, esto es el en cuanto devolví, ¿verdad? Estructuralmente hablamos de tejido que una. Ahora, hablando funcionalmente, aquí entonces tomamos en cuenta es el grado de movimiento. Están entonces las sinartrosis, que son articulaciones que no permiten movimiento, o sea, son totalmente inmóviles. Ahí están las suturas del cráneo, está la articulación dentoalveolar y está las articulaciones cartilaginosas primarias, que más adelante se la voy a distinguir. Entonces, sinartrosis, anfiartrosis son aquellas que tienen un movimiento limitado, se mueven pero con restricción. Aquí el tejido puede ser tanto cartilaginoso, pero ya secundario, y fibroso en el caso de la sindesmosis. Y el tercer tipo, entonces ya de rango de movimiento, ya son de movimiento libre o articulaciones móviles. Y aquí el tejido, todas son sinoviales. Hablando entonces ya de las fibrosas, hay tres tipos. Están las suturas, que también se le llaman sinfibrosis. Están las sindesmosis y están las gonfosis. Las suturas y las gonfosis son totalmente inmóviles.
las sindesmosis son parcialmente móviles. Todas comparten que el tejido que las compone es fibroso. Ahora, de aquí, la única que se mueve limitadamente son las sindesmosis. Entonces, las suturas, hablamos de ellas. Las suturas las podemos clasificar morfológicamente dependiendo de los bordes que unen estos huesos, la forma que tengan los bordes de unión. Aquí vemos un tipo de sutura o sinfibrosis en la cual los bordes articulares están aserrados. De ahí entonces el nombre de sutura dentada, parece una sierra. Las suturas, uniones del cráneo, frontal, sagital, lambdoidea, son ejemplos de suturas dentadas. Otro tipo de sutura, aquí el borde articular tiene forma de bisel. Recordamos el bisel con la punta de la aguja de una jeringa. Sería un segmento de un cono truncado que se corresponde un borde con otro. Esta se llama sutura escamosa. Y hay una representación que es la articulación temporoparietal. Otro tipo de sutura, el borde articular es totalmente liso. Esto entonces se le llama sutura plana. Y lo vemos en este ejemplo que estamos viendo aquí, como es la articulación entre los huesos propios de la nariz. Otro tipo de sutura se llama sutura de encaje recíproco o esquindelesis. Aquí una escotadura, como lo es la que forman las alas del vómer, recibe una cresta, que en este caso es la cresta esfenoidal inferior. O sea, una cresta encaja en una escotadura. Se llama esquindelesis. Otro tipo de sinartrosis, es decir, articulación fibrosa, es una en la cual se ve únicamente donde hay huesos largos paralelos, es decir, en el antebrazo y en la pierna, radicúbito y tibia peroné. Esa se llama sindesmosis y se caracteriza porque hay una membrana fibrosa interpuesta. Ahí hay cierto grado de movimiento, pero limitado. El tercer tipo de sinartrosis está entonces a nivel de lo que es la articulación o la inserción de los dientes en las cavidades alveolares. O sea, son articulaciones dentoalveolares. Las anfiartrosis, como hemos dicho, el tipo de tejido que está presente es el tejido cartilaginoso o fibrocartilaginoso, o sea, fibrocartílago, cartílago hialino. Aquí entonces vienen las sincondrosis. Las sincondrosis son articulaciones cartilaginosas primarias. Aquí algunas son transitorias, como es el caso del cartílago articular, que es por donde yo les mencionaba que crecía por ahí el hueso. Un cartílago de crecimiento está entre una zona epifisaria y una zona metafisaria. Aquí hay cartílago típico de una sincondrosis, pero es temporal, porque normalmente con el paso de los años, cada una de estos cartílagos se osifican. Y cuando se osifica, pues entonces se llama sinostosis. Otro tipo de sincondrosis son más permanentes. La vemos, por ejemplo, en la articulación costoesternal. Aquí hay un cartílago interpuesto que perdura por más tiempo. Otro tipo de articulación anfiartrósica lo es el tipo sínfisis. Esto ya es un cartílago permanente y que permite movimiento limitado. Aquí puede haber ligamentos que están también reforzando la articulación. Como tal, la articulación entre los dos pubis se llama sínfisis y también la articulación
de los cuerpos vertebrales sería un tipo sínfisis, una anfiartrosis, y en este caso se le llama disco intervertebral. Ya las articulaciones diartrósicas, el tejido que predomina es tejido sinovial y todas son de movimiento libre. Igual, de manera morfológica, atendiendo a la forma que tengan las superficies que están en contacto, pues entonces se van a dividir. Aquellas en las cuales corresponde prácticamente a una esfera se llaman tal cual articulación esférica o enartrosis. Aquí podemos ver, por ejemplo, un segmento de una esfera encaja en una cuenca o cavidad. Lo vemos, por ejemplo, aquí como lo vemos en este ejemplo, en el hombro, articulación del húmero con la escápula. Igual se puede ver en la cadera, la articulación del fémur con la cavidad acetabular del hueso ilíaco. Otro tipo de articulación diartrósica están aquellas que tienen forma de gancho o de bisagra. Aquí esta se llama también tipo gínglimo, donde, vuelvo y repito, o sea, un gancho, una superficie en forma de gancho, recibe otra correspondiente. El ejemplo más distintivo sería la articulación de la cavidad sigmoidea mayor del cúbito con la tróclea humeral. Estamos hablando del codo. Otro tipo de articulación diartrósica están aquellas que son cilíndricas o rotativas, también llamadas trocoideas. Aquí, como el nombre lo dice, o sea, una superficie que tiene un segmento de un cilindro y entonces es correspondida por otra que la circunscribe. Por la forma cilíndrica que tiene, se deduce que el grado de movimiento que tiene es de rotación, por eso también se le llama rotativa. Un ejemplo lo vemos en la articulación que vemos aquí entre el atlas y el axis, entre la primera y segunda vértebra cervical. También lo podemos ver en el codo, la articulación radiocubital proximal y distal que permiten la pronosupinación. Otro tipo de articulación diartrósica se llama así, también articulación armónica o en silla de montar o articulación celar, donde tal cual, o sea, una articulación que tiene un encaje recíproco, se corresponde un lado a otro. Una zona convexa y cóncava recibe una zona cóncava y convexa. Hay un ejemplo único de esto y es entre el primer metacarpiano y el trapecio, articulación del dedo pulgar, en la base del dedo pulgar. Seguimos con la diartrosis. Hay una articulación plana, en la cual el movimiento mayor que tiene de deslizamiento, y por eso se le llama así, articulación plana o diartrodia, o artrodia, perdón. La artrodia la vemos entonces en las carillas articulares de las vértebras. También se le llama articulación cigapofisaria, ciga con Z. Y finalmente entonces está la articulación condilia o elíptica, donde una superficie convexa encaja con otra cóncava. Lo vemos, por ejemplo, en la articulación de los primeros huesos del carpo, escafoides y semilunar, con la extremidad inferior del radio. También entre la cabeza del radio y el cóndilo humeral en el codo tiene una articulación condilia. Esas son las articulaciones diartrósicas, donde su tejido, vuelvo y repito, es sinovial. Y también repito, todas tienen una membrana que produce líquido sinovial. Se llama membrana sinovial. Eso en cuanto a las articulaciones. Ya hablando algo de la miología. Miomúsculo, logía estudio, el estudio de los músculos. Más que todo esto es algo histológico, fisiológico, se lo van a mencionar más. Pero les menciono los tres tipos de tejido muscular, atendiendo a la disposición de sus células y estructuras. Está aquel estriado, por la apariencia que tiene macroscópica,
solo que hay uno que es involuntario, que es el músculo estriado cardíaco, músculo cardíaco, y el músculo esquelético, que ya es un músculo voluntario. El músculo cardíaco es involuntario. Y está entonces el músculo liso, que es un músculo autonómico también, y lo encontramos a nivel de las vísceras, intestino, bronquio, etc. Pues bien, el músculo es un órgano que tiene la capacidad de deformarse, acortarse, y con eso entonces son los efectores del movimiento. Ellos actúan a través de las articulaciones y al acortarse, al contraerse, pues entonces provocan que esa articulación se mueva y eso permite el movimiento. Una unión entre estímulos nerviosos, neurotransmisores y acortamiento de sus fibras a través de unas proteínas que se llaman actina y miosina. Pero eso ustedes lo verán más en esas clases, como le digo, fisiología e histología. Morfológicamente lo clasificamos igual que lo hablamos en los huesos. Hay músculos por sus dimensiones largos, como lo es el caso aquí como vemos, el sartorio. Hay músculos planos, como lo es el pectoral mayor. Músculos cortos, como es por ejemplo, el pronador cuadrado. Son músculos más pequeños. Ahora, atendiendo a cómo las fibras se dispongan, entonces están aquellas que son paralelas. Vuelvo y menciono el sartorio. Aquellas que son fusiformes, tiene una forma así, se convergen entre los tendones. Aquí está, por ejemplo, el caso del bíceps. Cuando todas tal cual si convergen hacia un tendón se llama así convergente. Aquellas que son anulares o circunferenciales a manera de un esfínter se llama así músculos circulares, como el orbicular de la boca, de los ojos. Aquellos entonces donde terminan como si fuera una pluma, ¿verdad? Sus fibras a ambos lados del tendón terminan como las barbas de una pluma convergiendo, se llama bipegnado. Cuando solamente tendríamos un área de esa pluma, sería unipegnado. Y cuando son múltiples, tal cual dice aquí, sería multipegnado. En este caso estamos hablando del deltoide, es un ejemplo. El bipegnado podría ser el mismo recto femoral anterior. Y unipegnado en el caso, por ejemplo, de los peroneos laterales. Esto es un poco más acerca de la clasificación de los músculos. Cuando estos músculos tienen varias metámeras o intersecciones, se llama así poligástrico. Cuando tienen más de un vientre, que sus fibras o sus vientres están convergiendo, se llaman así digástricos. Están paralelos, se llaman bíceps. Puede ser tríceps o cuádriceps, dependiendo. Y aquí entonces repetimos lo de pegnado, bipegnado y multipegnado. El principio de palanca, por el medio del cual se produce el movimiento. Hay tres factores que se toman en cuenta. Lo que es el fulcro o apoyo, la resistencia y el esfuerzo o la potencia. Entonces hay tres tipos de palanca. Está la palanca interapoyo o interfulcral, donde el apoyo está entre la resistencia y la potencia. El ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo sería aquí el cuello, la articulación entre el occipital y el atlas, cráneo cervical, ¿verdad? Sería el apoyo, la resistencia sería el peso de la cabeza y la potencia estaría detrás de los músculos de la nuca, evitando que la cabeza se vaya hacia adelante. El segundo tipo de palanca, entonces, se llama interresistente.
Aquí encontramos entonces el punto de apoyo anterior, la potencia o el esfuerzo está detrás y la resistencia o el peso del cuerpo está en el medio. Como se puede ver aquí graficado, en el caso del tobillo, el pie, sería el ejemplo de este segundo tipo de palanca que se llama interresistente. El apoyo delante, la potencia detrás y la resistencia estaría entonces en el medio. Y finalmente el tercer tipo de palanca se llama interpotente, en el cual entonces el punto de apoyo, ¿verdad?, por donde se mueve la articulación está posterior. Intermedio entonces está la potencia, donde está el músculo ejecutor, y hacia entonces delante está la resistencia. Como se puede ver aquí, el ejemplo estaría en el codo. Un ejemplo de eso sería el codo, donde el peso del brazo está delante, representando entonces la resistencia. La potencia o el esfuerzo, ¿verdad?, el efector del movimiento es el bíceps, estaría en el medio, y el fulcro o el pivot, el punto de apoyo, es la misma articulación del codo. Bajo ese principio, el ortopeda puede valorar las articulaciones y así diferenciar si hay algún problema de movimiento en donde radica, en uno de esos tres: apoyo, potencia o resistencia. Esto es un principio por donde inició la palanca. Dice: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Una tarea de esto es que quiero que me averigüen quién fue que dijo esa frase. Hasta la próxima y que estén bien.